Y el detective de la ciencia ya está conectado, Ricardo Villegas. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarle. Buenos días. Bien, en Hola. viernes, ya en viernes, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, es viernes y estamos felices por ello. Oye, ¿qué cuentas? A ver, ¿qué chisme nos tienes el día de hoy, tocayo? A ver, les voy a soltar una pregunta, empezando por la doctora ñacañaca, que es bien cinéfila. ¿Ustedes vieron en el 2014-2015 una película que se llamó Código Enigma? Estoy seguro que No. No, sí, te era súper fallamos. comercial. Es que yo sé que ustedes son gente muy culta, pero yo les estoy No, 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 sacando no, 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 no. una, A ver, no, no, una no. película de A lo palomitas. mejor estás confundiendo. No es que seamos Lo que pasa es que nos gusta el cine de serie B, ¿no? Sí, sí, Es decir, exacto. vean nada más la playera que trae la doctora. Sí, de Ah, vacaciones. muy bien, muy Vacaciones del bien. Del terror, terror, ¿no? imagínate, Sí, hombre. sí. No, bueno, a mí sí me gustan las películas taquilleras palomeras. Me declaro fan de Misión Imposible, por ejemplo, ¿no? Ah, muy bien. Extrañamente Muy me bien. relaja mucho ver ese tipo de películas, pero ahí sí te fallamos con Te este que fallamos. espero Bueno, que Tache, algún les voy a día, tache. bueno, nos nomás les voy a dar un perdones. dato, ¿eh? Código Enigma ganó el premio Oscar a la mejor película en 2015 y Oh. también su actor ganó, su actor protagónico ganó el Oscar al mejor actor. O sea, es una película muy buena, muy entretenida y se las recomiendo. Y que trata precisamente de la biografía de Alan Turing, un Mm. informático que a mediados del siglo pasado había sido contratado por su gobierno, el gobierno de Inglaterra, para descifrar los mensajes que transmitía de manera encriptada el ejército nazi y que, bueno, gracias a que se desencriptaron estos mensajes alemanes, bueno, Inglaterra tuvo una ventaja considerable durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Alan Turing es considerado dentro de la informática como el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Crea lo que se conocería como una máquina pensante. Y la verdad es que él mismo entra en una serie de conflictos de corte científico, académico, pero también filosófico, y publica en 1950 un artículo donde el planteamiento que él hace de la problemática a estudiar es que si las máquinas pueden pensar. Entonces, así le denomina al primer párrafo de su artículo, The Imitation Game, que es propiamente el nombre de la película en inglés, el juego de la imitación. Y para responder a la pregunta de si las máquinas realmente pueden pensar, más allá de meterse en cuestiones de valoración que fácilmente podrían caer en la subjetividad en términos de que si la inteligencia artificial puede equipararse a lo humano, él lo que hace es plantear un experimento muy sencillo y es colocar a un evaluador que sin conocer a su interlocutor va a estar haciendo preguntas y el interlocutor puede ser una persona o una herramienta de inteligencia artificial. Y entonces, cuando la herramienta de inteligencia artificial llega a confundir al evaluador y lo hace creer que es un humano, entonces se dice que el resultado de la evaluación es que la herramienta de inteligencia sí es inteligencia artificial, pero nunca inteligencia humana. Esto, insisto, es un planteamiento de Alan Turing en 1950, o sea, ya estamos hablando de hace muchos, muchos años, y que sabemos que a lo largo de las últimas décadas la inteligencia artificial saltó de los laboratorios, dejó de ser propiamente un experimento de carácter científico y se ha ido convirtiendo en una práctica cotidiana. Sin embargo, ha tenido sus detractores a lo largo de la historia y uno de esos detractores es el informático de apellido Weizenbaum. Weizenbaum en 1972, o sea, fíjense, ya también tiene sus añitos, escribió un artículo en el que cuestionaba si la inteligencia artificial eventualmente era útil. Es decir, si ya existe, es importante, o sea, realmente los humanos la necesitamos. Y a partir de ese artículo, pues empieza a hacer, insisto, una serie de cuestionamientos, algunos de carácter filosófico, pero otros ya un poco más prácticos en términos de la vida cotidiana.
Entonces, lo que él empieza a decir desde entonces es que la inteligencia artificial, más que crearse como una solución a un problema particular, pareciera ser que se está diseñando, se está creando para el lucimiento de los informáticos. Fíjense, esto me parece bastante interesante. O sea, dicen, ok, ya, listo, sí, se está haciendo, ¿y quién sale ganando? ¿El que diseña, el que programa o el usuario? ¿No? Entonces, esta bifurcación que Weizenbaum iba a plantear bajo las respuestas científicas o las respuestas a problemas en particular, particulares a partir de cuestiones de soluciones, dice, bueno, es que no sabemos si la inteligencia artificial es una solución científica o es una solución práctica. Entonces, el mismo Turing, 20, 22 años anteriormente o con antelación, también se cuestionaba eso. O sea, fíjense, el padre de la inteligencia artificial era el que planteaba como creador de la solución estos cuestionamientos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que hoy por hoy el ChatGPT, lo comentábamos la semana pasada, ha evidenciado fallas considerables. Por ejemplo, sabemos que su alcance cronológico está limitado, no tiene contenidos actuales. Sabemos que inventa algunas cosas, especialmente referencias bibliográficas, y sabemos que ya ha habido muchas empresas que han comprado los derechos sobre la programación del ChatGPT para trasladarlo a sus propias empresas y tratar de crear o emular humanoides, si puede hablar de esa forma, de estas soluciones. Y esas mismas empresas, cuando ponen en práctica el ChatGPT al interior de sus industrias, también se han enfrentado a las mismas problemáticas que nosotros tenemos con el ChatGPT de libre uso, ¿no? Entonces, lo cierto es que pues quienes han comprado la herramienta, la han implementado y se han presentado estas problemáticas, pues se enfrentan a la circunstancia de que no pueden responsabilizar al programador porque esa es la naturaleza del sistema, ¿no? O sea, hay una programación delimitada. Entonces, Weizenbaum dice al respecto de estos temas, creo que uno de los principales problemas es que estamos insistiendo en medir a la inteligencia artificial con el parámetro de la inteligencia humana. Dice, y eso es un error. O sea, no debemos estar comparando si la inteligencia artificial alcanza los niveles que nosotros como humanos podamos llegar a tener. Y dice, esto es muy sencillo. Por la misma razón que nosotros no comparamos la velocidad de un avión con la velocidad de un pájaro. Son cosas totalmente diferentes. Claro. Entonces, ¿por qué insistimos en hacer de la inteligencia artificial una solución que se asemeje a la inteligencia humana? Exacto. Entonces, Weizenbaum empieza a plantear una serie de cuestionamientos en donde quizá me parece uno de los más relevantes es el valor público. ¿Cómo aporta la inteligencia artificial valor público a la problemática de la sociedad? Y plantea una serie de cuestionamientos que parece ser, son importantes, pero no se hacen. Por ejemplo, pregunta Weizenbaum, ¿quién se beneficiaría de la inteligencia artificial? ¿Quién correría con los gastos de su funcionamiento? ¿Qué significará la tecnología para las generaciones futuras? ¿Cuáles serán las implicaciones no solo para las economías y la seguridad internacional, sino también para nuestro sentido de lo que significa ser humano? ¿La tecnología es reversible? ¿Qué límites deben imponerse a su aplicación? Existen investigadores que en la actualidad, por ejemplo el doctor Philip Ball, se cuestionan estas mismas preguntas y resulta ser que se han puesto a hacer un análisis dentro de la literatura especializada de manera reciente para saber si estas preguntas se están haciendo cuando se presentan, por ejemplo, nuevas herramientas de inteligencia artificial, y la respuesta es no. Nadie está haciendo estas preguntas. O sea, todos estamos embelesados con las capacidades de la inteligencia artificial, pero nadie está haciendo preguntas de corte filosófico. Y lo cierto es que son preguntas que al final del día cualquiera nos podríamos hacer, pero no queremos hacernos esas preguntas. Entonces, claro, bueno, pues ahí tenemos un planteamiento un poquito diferente a lo que típicamente platicamos en estos espacios. Y esto que les estoy platicando se publicó en el fascículo de esta semana de la revista Science. ¿Cómo ven? Ay, pues maravilloso, ¿eh? Buenas preguntas, y sí, me llama la atención este planteamiento que haces, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre estamos insistiendo en poner en la misma carretera la inteligencia humana y la inteligencia artificial? En eso creo que
radica uno de los tantos problemas que hay, ¿no? Es decir, como tratar de emular, ¿no? Cuando puede ser una inteligencia paralela y además, digamos, una herramienta que puede ser considerada con sus límites, ¿no? Con sus espacios y que puede funcionar. De hecho, pues ahí está funcionando en algunos casos, ¿no? Pero, híjole, esta pregunta que es como la pregunta generadora, ¿no? ¿Sirve? ¿No? ¿Sí realmente está aportando algo? Es una pregunta que nos deberíamos de replantear, a nivel filosófico, como tú bien lo dices, tocayo. Y sobre todo, como en las películas de terror, en cualquier momento se puede voltear contra nosotros. Sí, bueno, nosotros somos una generación que le ha tocado vivir en esos dos mundos, ¿no? Claro, en el sí. mundo analógico y en el mundo digital. Pero yo me pregunto ya las próximas generaciones cuando estén completamente inmersas en lo digital, el punto de comparación o de cuestionamiento se puede diluir, ¿no? Y creo que ese también es uno de los grandes peligros del mundo digital y sobre todo de la inteligencia artificial, ¿no? Así es, así es. Fíjense que en este mismo artículo del que estoy haciéndoles la reseña, el doctor Philip Ball dice que existe ya suficiente evidencia dentro de la literatura respecto a la adopción de estas tecnologías a lo largo de las décadas, por supuesto, de lo que representó el siglo XX en términos tecnológicos, pero también dice que no queremos hacerle caso a esa evidencia, ¿no? O sea, como que sí sabemos que ella existe, pero no queremos hacernos las preguntas, aunque son bastante obvias, y dicen en este artículo, ¿no? Seguimos apantallados, seguimos embelesados con estas herramientas, pero creo que sí sería también oportuno poner una pausa, y tampoco nos vamos a poner anárquicos, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir, no vamos a usar estas herramientas, porque la verdad es que sí les encontramos muchísimas funciones, muchísimas utilidades, pero creo que precisamente si nos decimos humanos deberíamos hacer uso de esas capacidades de inteligencia sí, no, y además, humana y no, discernir. sí, tienes toda la razón. Y digo, así como se pone en las cajetillas de cigarro o en las botellas de cerveza, de brandy, de ron, esto tiene estas consecuencias, así deberían de ponerle también a los teléfonos, ¿no? A otros, pues las consecuencias que sí ya están comprobadas científicamente que hay, ¿no? Y sobre todo los niños que parece que ya nacen con un iPad La, bajo no, el brazo. la adicción, Sí. simplemente la capacidad de concentrarse se ha reducido tremendo a Sí. partir del uso de estas cosas. Pero bueno, ya andamos muy oscuros y es viernes, tocayo. Sí, hay que alivianarnos. Hay que alivianarnos. Mejor. Nada más pongamos esas etiquetas y con eso basta. Bajo Exacto. advertencia no hay engaño. Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Ya sabes, gracias por estar aquí. Saludos. Nos vemos. Feliz fin de semana.